nosotros creemos que sí, que aquí finalmente Castillo lo que ha hecho es un suicidio político, ¿no? A Perú, la voz de los que no tienen voz. Soy Nicolás Lucar, esta es la edición especial de Hablemos Claro. Estamos en un momento muy difícil para el país. Hay protestas en todos lados, por todo el país, pero sobre todo en la zona sur, en la región sur. Estas se han concentrado en especial en la provincia de Andahuaylas, donde a raíz de las protestas, donde ha habido quema de una comisaría en Huancabamba, toma del aeropuerto, han fallecido 2 chicos, porque son chicos. David Atequipa Quispe, de 15 años, y Beckham Romario Quispe, de 18 años. Uno de ellos falleció por el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, y el otro, todavía no está confirmado que sea así, pero la versión que nos ha dado Baltasar Lantarón, gobernador regional de Apurímac, es que podría haber sido por un impacto de bala, al igual que otro chico que está gravemente herido, también por una herida similar en el cráneo. Esa es la situación, hay una tremenda tensión, se han suspendido todas las actividades en la región Apurímac, se ha declarado duelo en la provincia de Andahuaylas por el fallecimiento de estos chicos, y la situación, en vez de calmarse, se está deteriorando aún más, porque además no hay ninguna señal de diálogo. Es decir, la señora Boluarte no ha recibido a los representantes de los gobiernos regionales que vinieron hasta Lima a hablar con ella sobre cómo enfrentar esta crisis que se estaba viviendo en sus regiones, y no hay ninguna comunicación con el alcalde de Andahuaylas, que es lo que debería haber ocurrido hace rato. Estamos con Fernando Olivera en los estudios Exitosa, cuya presencia es particularmente importante porque fue su partido el que ganó las elecciones en esta región y en la provincia de Andahuaylas también. Bienvenido, Fernando. Gracias, Nicolás. Vivimos días de prueba para la democracia, días y tiempo en que vamos a definir el futuro de nuestra patria, y lo vamos a definir sin violencia, con la fuerza de la razón, con paz, sin armas, con la justicia en la mano, y rechazando a ese sistema de corrupción al que todos tenemos el deber de desterrar para siempre. Es una oportunidad para el Perú, pero lamentablemente tenemos que lamentar hoy día la muerte de 2 jóvenes, muy jóvenes, inocentes, que caen en medio de la violencia, exacerbada por agitadores, por violentistas. Pero es que el pueblo protesta con razón. Exitosa. Protesta puesto de pie en Apurímac, protesta en Ica, protesta en todo el Perú. Y esto tiene responsables, Nicolás. Y yo vengo aquí a acusar a Dina Boluarte, que cuando jura proclama que se queda hasta el 28 de julio del 2026. Y a ese Congreso, que junto con la vacancia de Castillo debió aprobar inmediatamente la reforma de adelanto de elecciones, que ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Constitución, no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque se quieren quedar hasta el 2026. Hacen un pacto infame para quedarse los congresistas corruptos con la corrupta Dina Boluarte, que forma parte también del sistema de corrupción. Es decir, en vez de que se vayan todos, aquí nos quedamos todos. Y ahí están ya las muertes puestas de los jóvenes, los heridos, todo lo que está expandiéndose en todo el Perú. Y esto no lo vamos a permitir. Nosotros nos pronunciamos el 10 de diciembre, hace un año, Nicolás. Está puesto en nuestras redes, pedimos que se vayan todos, nuevas elecciones, porque ya habían evidencias de corrupción de Castillo, que desde antes de jurar, yo recuerdo un 24 de junio ya se juntaba con lobistas conocidos, ya recibía a Salaverry, que era su lobista oficial, el enlace con Vizcarra y la corrupción.
antes de jurar, el 24 de junio, lo recuerdo perfectamente, porque fue al día siguiente que sacamos los Vladiaudios donde pretendían comprar al Jurado Nacional de Elecciones. Y ya luego descubrimos lo de la Casa de Zarratea, el contrato de Tarata, el negociado de Petroperú, del Seguro Social. Y por eso es que en diciembre del año pasado dijimos que se vayan todos, porque también había evidencia de los topos, de los niños, de los tránsfugas, que repitiendo el formato de lo que hizo Montesinos con Fujimori el año 2000, compraron a esos congresistas, compraron con obras, compraron con dinero, ahora sabemos, y todos ahora pretenden quedarse, que todo sigue igual. No, señores. En ahora, el último pronunciamiento, perdón, sí, Nicolás, que lo hemos hecho en el mes de octubre, en un plenario ampliado, lo dijimos nuevamente, que se vayan todos, nuevas elecciones. Y le advertimos al Congreso y a la Presidencia, o se van, o se van todos, o todos los vamos a echar. Los vamos a echar pacíficamente. Somos la gran mayoría del país y no hay que caer en esta provocación. Yo exijo hoy día la renuncia de Dina Boluarte. Y exijo también que esa mesa directiva, que en vez de agendar que el adelanto de elecciones que ya está aprobado en la Comisión de Constitución, se vaya también. Ha perdido legitimidad tanto esa mesa directiva como la presidencia, que además ha ratificado formar parte del sistema de corrupción, nombrando a un gabinete presidido por alguien vinculado a los cuellos blancos, a los hermanitos de Nostroza, y tiene otros más, uno de Chimpún Callao, y uno sigue escarbando. Chimpún Callao, el de la mafia de Curi y compañía, tiene a otros más que están ahí como sustento del sistema de corrupción que tenemos el deber de derrotar desde la más amplia unidad del pueblo, desde la más amplia unidad de los peruanos de bien, que lo somos, que los hay, participando. Ahora, tú sabes, Fernando, que esta mañana, en la programación especial que hace todos los domingos exitosa y donde hay un programa de Cecilia García, hubo una entrevista con Susel Paredes. Y Susel Paredes recordaba lo que tú acabas de decir, es decir, que la Comisión de Constitución ya aprobó, y lo aprobó por unanimidad, el dictamen según el cual se sometería a votación en el Pleno, que es el último procedimiento que falta, para que se apruebe una reforma constitucional que permita adelantar las elecciones y que las elecciones permitan cambiar el gobierno en julio del 2023. Pero ¿cuál es el problema? Que esto es una modificación constitucional que requeriría o un referéndum o una nueva legislatura, lo cual crea todo un enredo. Ahora, ¿cuál era la solución que plantea Cecilia García? Que lo dijo incluso antes de la entrevista con Susel Paredes. La renuncia de Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque constitucionalmente, si la vicepresidenta renuncia y no hay quien la reemplace, el Congreso toma el control del Ejecutivo, pero inmediatamente está obligado a convocar elecciones generales. Sí, pero eso... ¿Esa es la solución? No. No, porque solamente convocarían a elecciones presidenciales con el mismo Congreso. Nosotros lo hemos hecho el año 2000, Nicolás. Logramos que el Fujimorato se rindiera después de que nosotros hicimos finalmente una base amplia en el Congreso, porque estábamos llenos de topos también, de tránsfugas que estaban ahí escondidos. Pero escúchame, pero el artículo, es cierto, el artículo de la Constitución dice el Congreso está obligado a convocar elecciones. No dice si son generales, entonces los congresistas quieren interpretar que se refiere solo a elecciones presidenciales. No, pues. Pero escúchame, si tienes el país sublevado, o sea, es muy sencillo, Nicolás, cuando te digo que lo hemos hecho es porque lo hemos hecho. Aquí se puede lograr y se debe lograr los 87 votos. Y que mañana se apruebe esa reforma constitucional con más de 87 votos. Pero ahí necesitas una segunda votación. ¿Cuándo sería? Clausuras esta legislatura. La clausura lo hemos hecho, Nicolás. La clausura mañana. ¿Se da por terminada la clausura mañana y convocas pasado mañana a la siguiente legislatura. Y ya tienes las dos. Y ya está. Haces un cambio reglamentario como lo hicimos. No estoy contando nada que sea imposible de hacer. Lo hemos hecho. Y por eso es que Paniagua pudo conducir ejemplarmente el proceso electoral claro. Y realmente se fue a una solución democrática. O sea, ¿tú crees que eso está... El problema es que eso está en manos del Congreso, ¿no? Pues bueno. O sea... Pues bueno, por eso es que yo ya vengo responsabilizando desde ahora. Aquí hay muertos.
hay cantidad de heridos. Mañana puede haber un baño de sangre y pasado también. ¿Qué se quiere aquí? ¿A dónde se quiere llegar? Con esta respuesta única que está dando este gobierno de la corrupción, que es bombas lacrimógenas, balas, impone a la policía allí a ser los ejecutores de defender un sistema de corrupción, cuando es el pueblo uniformado el que está repudiando también a esto. Yo he hablado en estas últimas horas, Fernando, con muchos policías que están pasándola mal. Así es. Porque ellos dicen, nuestro deber es restablecer el orden. Está bien, estamos de acuerdo, pero acá hay decisiones políticas que no se toman, que están exacerbando y esto va para peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a matar gente. Nosotros, eso es lo que esperan de la policía. ¿Y quién se va a hacer responsable de esto? Nosotros hemos estado acá en Lima. Están molestos los policías. Nosotros hemos estado acá en Lima, protestando, con nuestras escobas, ¿no? Y había una consigna para que nos cierren el paso y que nos metan golpe. Y nos han quitado las escobas, nos han quitado nuestros carteles de protestas. Una represión. Aquí ya las calles de Lima no son del pueblo ni de los ciudadanos que pueden caminar libremente. No, ya no se declara estado de emergencia. De facto, ¿qué es esto? Y los policías nos decían, señor, es la orden que he recibido. Dígame quién ha dado la orden. ¿Dónde está el estado de emergencia? ¿Dónde está la resolución? Nos ordena el jefe. No. Ahora, Fernando, estamos conectados. ¿Qué queremos, Nicolás? ¿Cuántos muertos se quieren aquí poner? Por esa ambición de poder de los congresistas, Fernando, y de la Boluarte con su camarilla ahí, que hasta hace 5 días estaba con Pedro Castillo defendiéndolo en todo. Juró inclusive que se iba si se iba Pedro Castillo. Y ahora, ¿por qué? Porque se ha reunido ¿con quiénes? Con amiguitos que logró conocer para las ollas comunes, los alicors, algunos pesqueros, algunos poderosos de acá, algunos medios de comunicación que ya la empiezan a endiosar porque les promete de nuevo la publicidad estatal. ¿Qué quiere ser? ¿La nueva Vizcarra? Ya lo hemos vivido eso, mientras la corrupción continúa y la muerte impera. Mañana tienen a más tardar que renunciar a esa mesa directiva y poner inmediatamente el proyecto de adelanto de elecciones aprobado en la Comisión de Constitución y renunciar a Boluarte. Ella es la responsable de esto. O sea, tú dices, renuncia de Dina Boluarte, aprobación del adelanto de elecciones, cierre de la legislatura. Así es. Y apertura de una nueva inmediatamente al día siguiente, con lo cual se vuelve a aprobar y ya tiene las 2 legislaturas. Lo hemos hecho el año 2000. De acuerdo. Vamos a seguir conversando, Fernando, por favor. Estamos conectados ahora con un miembro de tu partido, el señor Abel Serna, que es el alcalde electo de Andahuaylas. Señor Serna, muy buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás, y buenas noches también a Fernando. Buenas noches, Abel. Muy consternado con la muerte de nuestros compatriotas en Andahuaylas. Hay que lograr soluciones y hay que retomar la paz. No queremos un baño de sangre. Y aquí hay responsables que van a tener que pagar por esas muertes. Fernando, yo quisiera, Abel, que nos cuente cuál es la situación exactamente en este momento en Andahuaylas, desde su perspectiva. Bueno, la situación que se vive actualmente en Andahuaylas, Nicolás, es una situación de convulsión social que cada día se va descontrolando más debido al uso represivo de las Fuerzas Armadas y policiales. Y yo exhorto al gobierno, en este caso de turno, que tiene que cesar este tema de la represión hacia los civiles, hacia una población que está protestando, y que de acuerdo a la Constitución política todo pueblo tiene derecho a la protesta. Sin embargo, cuando ya enfrentamos a las autoridades, tanto militares y policiales, con una población, y tenemos un saldo de 2 muertos, y que dicho sea de paso, lamentamos muchísimo esta situación porque son 2 peruanos, son 2 jóvenes peruanos andahuaylinos que han estado en esta situación y que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Esta situación se está descontrolando, hay una reacción de la población, la cual, digamos, lo estamos observando vigilantemente, pero a través de tu medio, Nicolás, yo quiero exhortar que se tiene que poner punto final, no más derramamiento de sangre, y como lo decía Fernando Olivera, esta es una situación y esto es una crisis política, social, debido a los últimos acontecimientos, y para nadie es digamos, una situación de sorpresa, porque no solamente es Andahuaylas, son muchas regiones que están sumándose a esta situación, y que, digamos, en este caso es Andahuaylas la que
tal vez está generando mayor expectativa a nivel nacional, porque la reacción de la población, de toda nuestra población, se está viendo en estos hechos innumerables. Entonces, por un lado, nosotros lamentamos mucho el accionar, digamos, de elementos policiales que están viniendo hacia nuestra población. Lógicamente, han habido algunos incidentes en el aeropuerto de Huancabamba, en la comisaría también de Huancabamba, donde hemos tenido un saldo, repito, de 2 jóvenes fallecidos, y no queremos que sigan muriendo más paisanos nuestros, y razón por la cual nosotros también nos sumamos al pedido que hace Fernando Olivera del adelanto de elecciones, que sería lo más saludable para el país. La población quiere nuevas autoridades en el Congreso, un Congreso que está, digamos, desprestigiado, y también nuevas elecciones en la presidencia de la República. Entonces, las nuevas elecciones generales traería una paz social, una tranquilidad, no solamente a la población de Andahuaylas, sino a toda nuestra población del país. Ahora, nosotros hemos estado, Abel, tratando de establecer contacto con los dirigentes de estas movilizaciones, y yo quiero reiterar desde aquí nuestra invocación a los dirigentes. Entiendo que el FEDRA, por ejemplo, el Frente de Defensa Agrario, es muy importante en estas movilizaciones, que hay muchos agricultores, campesinos que están participando en estas protestas, y nosotros queremos de alguna manera llegar a ellos para escucharlos, porque, o sea, no puede haber diálogo si el problema es que hay mucha desconfianza, Abel. Hay mucha desconfianza, ¿no? Pero yo creo que en un medio como Exitosa sí pueden tener la garantía que van a ser oídos y que no van a ser tergiversados y que se les va a respetar. Y hay mucha desconfianza también de los medios de comunicación, Nicolás, ¿no? Porque lo que sucede en el interior del país muchas veces no es replicado en los medios nacionales de alcance nacional. Y yo saludo y felicito a Radio Exitosa que esté dando la cobertura tal cual son los hechos. No solamente es dar hechos que suceden en la capital de la República, sino también en el interior del país, porque el interior del país también es el Perú, y es el Perú profundo que está sintiendo y está dando su malestar, que tiene que ser escuchado por el gobierno central. Entonces yo invoco de verdad al ministro del Interior a ordenar otra estrategia. La población no se va a calmar llevando más policías, más militares, todo lo contrario, vamos a seguir exacerbando los ánimos de la población, y yo pienso que se tiene que tomar otras estrategias. En fin, esta es una autoconvocatoria que hace la población, mi querido Nicolás. Es una autoconvocatoria de todos nuestros hermanos agricultores, de todos nuestros hermanos, si bien esto lo lidera el FEDRA, ¿no? Pero hay dirigentes que también son poco creíbles, ¿no? Y por eso es que la población no está poniendo pues a dirigentes exactamente pues claro, porque una de las cosas que se pretende como un aprovechamiento político también. Eso, a lo que veo es que hay gente que está diciendo desde los extremos, ¿no? Que la gente no va a parar hasta que no haya una asamblea constituyente, o que la gente no va a parar hasta que se restituya Castillo en el gobierno. Yo no sé si exactamente eso es necesariamente lo que expresa el sentimiento nacional. Es cierto que hay a mí me ha llamado mucho la atención en los viajes que he hecho al interior del país en los últimos meses, que hay una percepción totalmente distinta a la que se tiene en Lima. Es decir, la percepción que se tiene desde el interior es que no le perdonan a Pedro Castillo ser cholo, no le perdonan que un tipo que viene de abajo haya ganado el gobierno. Y cuando les digo, sí, pero si está involucrado en actos de corrupción, sí, pero todos han robado. ¿Y por qué si todos han robado se le prenden a él y no se le prendieron a los anteriores? Y regresamos a la discusión, ¿no? Pero hay como una especie de resentimiento con respecto a este tema, ¿no? Nicolás, nosotros tenemos un país dividido, y eso no lo podemos tapar el sol con un dedo. Hay una población dividida, no solamente por regiones naturales, costa, sierra y selva. La población del sur tiene una percepción, la población del norte y la población también básicamente entre Lima y alrededores también otra percepción. Entonces, cada vez se está agudizando más la crisis política, social, económica, Nicolás. Entonces, ¿qué es lo que están estos hechos que han venido sucediendo en estas últimas horas en el gobierno central con la caída de Castillo y los demás? Simplemente han terminado por agudizar esta crisis política. Y la población le está diciendo, estamos cansados de este sistema, estamos cansados de las autoridades que ya no nos representan. Por eso es que hoy tenemos a miles de ciudadanos que están ahí saliendo a protestar, saliendo a dar su manifestación, no solamente en Apurímac,
son en otras regiones, y por eso es que esto tiene que hacer un oído, ¿no? El gobierno central, y ver cuáles van a ser las estrategias. Yo creo que lo más saludable y lo que está pidiendo, y lo que reitero, lo que ha dicho Fernando, es que procedan pues con el adelanto de elecciones, y yo pienso que esto más bien va a ser un buen síntoma de las autoridades de turno en decir que nosotros no nos aferramos al cargo, al poder, todo lo contrario, que se haga lo que la población, lo que la masa diga, ¿no? Y eso creo que como autoridades también lo decimos con toda claridad, porque no podemos estar pues a espaldas también de toda una población, ¿no? Que todos los días está enfrentándose a crisis y a procesos de vacancia y a dimes y diretis, a un Congreso que no digamos, no está representando de la mejor manera, y básicamente al interior del país, ¿no? Abel, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Vamos a estar seguramente en contacto los próximos días, y ojalá que la paz se restablezca en tu provincia, y que el día que tú asumas el mando como nuevo alcalde estemos en una situación que no sea la de hoy. Ojalá. Compatriota Abel, mi solidaridad total, y lo vamos a lograr. De aquí saldremos victoriosos y derrotaremos al sistema de corrupción. Mañana nos vamos a estar movilizando también aquí en Lima. Sí, pero nos despedimos de Abel primero. Abel, a las 12 del día en el Parque Universitario. Abel, muchas gracias por estar en contacto. Abel, y mis condolencias a las familias de los compatriotas caídos. Fernando, tú has estado participando en las manifestaciones en Lima, y alguno de la gente que ha participado en estas manifestaciones supuestamente lo que está planteando es el regreso de Castillo. O sea, que desconocer la vacancia de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que tú piensas sobre esto? Bueno, nosotros hemos participado como Frente Esperanza, distantes de otras manifestaciones. Sin embargo, yo creo que el denominador común es que debe haber nuevas elecciones, y que eso debe demandar la más amplia unidad. No debe ser algo en donde uno pretende capitalizar o sectorizar esa bandera política, que es una bandera de todo el Perú honrado, de todo el Perú que quiere justicia y verdadera democracia, de todo el Perú que quiere acabar con esta lacra infame de la corrupción. Y entonces nosotros creemos que sí, que aquí finalmente Castillo lo que ha hecho es un suicidio político, ¿no? Porque definitivamente él se ha puesto al margen de la Constitución, además de todo lo que ha planteado ya la Fiscalía de la Nación y los hechos de corrupción que se han venido descubriendo a lo largo de este tiempo, que realmente es indignante. Pero la salida en una democracia es elecciones. En una democracia el pueblo manda, pero tienen que ser elecciones limpias. Y por eso también demando las acciones necesarias para que se retire al actual Jurado Nacional de Elecciones, para que se retire al actual OMPE y para que se retire al actual RENIEC. Ellos son corresponsables de impedir la participación del pueblo. Lo han hecho con nosotros, lo han hecho con multitud de compatriotas en las últimas elecciones regionales y municipales. Y seguramente ahora van a querer repetir el mismo libreto para que haya unas elecciones que conlleven un fraude desde que se impide la participación popular. Hay todos los mecanismos para organizar las elecciones en el más breve plazo. Y como estoy pidiendo además que la mesa directiva del Congreso, a quien yo responsabilizo por haberse concertado en ese pacto infame de impunidad para quedarse hasta el 2026 ese Congreso descalificado, desahuciado, lleno de tránsfugas, topos, corruptos, niños, con la Boluarte, para que se queden todos hasta el 2026 y que ahora ya tiene vidas cobradas, vidas inocentes, de jóvenes, muchos heridos, los mismos policías, el caos. Y ya te anuncio, a las 12 de la noche hay un paro que se extiende nacionalmente. Acabo de recibir llamadas en donde van a cerrar también la carretera al sur. Y ya, ¿qué quieren hacer los agroindustriales? Quieren decir, si ustedes no vienen a trabajar porque mañana el paro está cerrado, nadie va a cobrar. Y están demandando por otro lado que declaren el estado de emergencia, el estado de sitio, porque la respuesta es represión y represión y represión. Y esa no es la solución. La solución es que mañana mismo, si no es hoy día, ya resuelve el Congreso
con la reforma constitucional que está a la orden del día en la mesa Hay que directiva. recapitular la información. Y es más. Es decir, hubo una moción, hubo en realidad dos, pero en realidad la más articulada es la que presentó Susel Paredes, que planteaba el tema del adelanto de elecciones. Esto llegó a la Comisión de Constitución, se debatió en la Comisión de Constitución, se aprobó en la Comisión de Constitución un solo artículo, que lo tengo acá y lo voy a leer rapidito. Es más, lo he puesto en el Twitter para que la gente Es muy sea simple, consciente es una y disposición es transitoria, simplísima. Lo que dice es lo siguiente, textualmente, artículo único, incorporación, el presidente y la primera vicepresidenta de la República elegidos en las elecciones del 2021 concluyen su mandato el 28 de julio del 2023. Los congresistas de la República y los parlamentarios andinos elegidos en el mismo proceso electoral culminan su representación el 28 de julio del 2023. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución Política. El presidente de la República convoca elecciones generales, las que se llevan a cabo en un plazo máximo de 4 meses desde la entrada en vigor de la presente ley. Eso, lo que tú dices, es que esto es posible que ocurra porque esto fue redactado cuando Castillo era titular Por supuesto, de la presidencia. Pero mira, ¿cuándo fue elegido Paniagua presidente del Congreso? En noviembre. ¿Y hubo nuevo presidente en julio? Hubo. Por supuesto. Que no venga ahora este Jurado Nacional de Elecciones y esta OMP y esta reunión. A decir que no hay tiempo. Que el cronograma. No, señor. Está montado muy claro. todo el esquema. Fernando, está clarísimo Y el Congreso debería elegir a un nuevo presidente de consenso que ya haya expresado su voluntad de irse, porque hay de algunos congresistas que ya lo han expresado, que se vayan todos, Claro. y lo han dicho expresamente. Y por eso es que vamos a estar vigilantes. Aquí sigue la movilización pacífica, y si es necesario que hagamos un plantón hasta que den su brazo a torcer estos congresistas de la corrupción que quieren atornillarse, lo mismo que la Boluarte, que ha hecho ese pacto infame con los congresistas de la corrupción, pues tendrán que retirarse. Pero no queremos sangre. Recuerda cómo Gandhi venció a un imperio, el imperio inglés, desde la India, pacíficamente, con la no violencia. Así lo vamos a lograr. Fernando, tenemos que terminar por hoy contigo, la entrevista contigo. Sí. Te agradezco mucho por estar acá.